Muy buenos días. Un placer por parte de la Defensoría del Pueblo mantener ese convenio, esa continuidad en tema de garantía y promoción de los derechos humanos. Eh, para mí es un placer reiterar nuevamente el agradecimiento a la Universidad Autónoma de Chiriquí, docentes, administrativos y estudiantes presentes. Contamos actualmente con 127 participantes en esta capacitación que esperemos pues mantenga una continuidad porque realmente y diariamente se siguen vulnerando derechos humanos a pesar de que existen normas internacionales y normas nacionales. Dentro del mismo, la Defensoría del Pueblo en el cumplimiento de sus objetivos, promover los derechos humanos, pues hemos tenido este placer de brindarles uno de los temas más inquietantes, al mismo tiempo más preocupantes, y es el tema de la garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad, que es uno de ese gran grupo vulnerable que existe dentro del territorio panameño. Continuando con la capacitación, pues como manifestó la licenciada, vamos con esos procedimientos donde la Defensoría del Pueblo inicia sus investigaciones una vez constatado que existen vulneraciones de derechos humanos o que los quejosos consideran hubo una vulneración de derechos humanos y exigen la intervención de la Defensoría del Pueblo. Iniciamos con ese procedimiento de investigación de la Defensoría del Pueblo. Primeramente, pues queremos indicar que puede ser por petición de la parte. ¿En qué consiste esto? Las personas pueden venir a la Defensoría del Pueblo sin representación legal, únicamente como persona natural, sin importar la edad. Atendemos quejas de todos los grupos vulnerables, por lo que no podemos limitar ese acceso al tema de que por ser mayor de edad no pueden presentar una queja o una denuncia. Estaríamos limitando estas investigaciones, por lo que a través de la ley 16 pues, nos da la competencia de que incluso menores de edad, pacientes psiquiátricos, en este sentido, privados de libertad, entre otros grupos vulnerables, pues accedan a la Defensoría del Pueblo y presenten sus denuncias, pero no solamente personalmente, puede ser también a través de cartas y correspondencias. Las personas incluso envían notas con familiares, con amigos, ya sea porque tengan alguna discapacidad o incluso los privados de libertad a través de sus familiares vienen a presentarnos pues los detalles de esa queja, las cuales debemos de investigar iniciando con una gestión para verificar y constatar que existe tal vulneración de derechos humanos. También puede ser por correo electrónico, donde realmente no requiere que se dé una solicitud de investigación presencial o no tratamos de que no haya límites de poner en conocimiento a la Defensoría del Pueblo estas situaciones. Diariamente recibimos llamadas de los familiares de los privados de libertad, centros educativos que indican que no continúan esas construcciones que actualmente, pues, producto de la pandemia, se han atrasado 4 o 5 veces más, pero hace muchos años atrás, como la licenciada Lacey detalló al inicio de la capacitación, hay centros educativos que no tienen las condiciones favorables para garantizar el derecho a la educación. Entonces, aunado a ello se suma la situación de la pandemia, conlleva a que la Defensoría del Pueblo no espere a que se presenten estas denuncias por parte de los padres de familia, sino realizarlo de manera de oficio, darle un seguimiento a los centros educativos, a los centros universitarios y verificar que existan estos accesos, por ejemplo, como rampas, para que las personas con discapacidad puedan participar dentro de ese desarrollo social, ¿no? Bueno, el fax actualmente ya no se usa, pero utilizamos, pues, tenemos 6 líneas telefónicas que inician en la regional de Chiriquí, desde el 728-1340 hasta el 728-1346. Como les mencioné, adicional a que las quejas son presentadas de manera presencial a través de cartas, correspondencias, teléfonos, correos electrónicos, también las podemos realizar a través de oficio. Hemos visto que se dan manifestaciones, ya sea en centros educativos, en comunidades, ya sea por discusiones de acceso al agua. La Defensoría del Pueblo, al tener conocimiento de estas situaciones, pues debemos de presentarnos en el lugar, conocer
cuáles son esas participaciones que tuvieron en las partes administrativas de las cuales no se les garantizó ni siquiera el derecho de petición, ni siquiera se les garantizó el debido proceso, y realmente a pesar de que existen códigos administrativos que regulan la actuación de un funcionario público, no lo ejercen. Entonces eso conlleva que las personas entran a un estado de no tenemos una institución que nos respalde, vamos a salir a las calles. Y bueno, conocemos también de que existen normas de la Constitución pues, que establecen la prohibición de cierres de calle, porque estaríamos pues, afectando a terceros. Pero esto conlleva una situación de conflicto social, producto de que los funcionarios públicos, a pesar de que existen normas nacionales, solo quedan escritas. Es por eso que el rol de la Defensoría del Pueblo es fundamental para la garantía, el seguimiento y la promoción de los derechos humanos. Continuando con nuestra capacitación, nuestra segunda tema, una vez constatado que existen estas vulneraciones de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo inicia sus investigaciones a través de una resolución, la cual puede ser de petición, debido proceso. Hay muchos criterios en los cuales se puede constatar que hay vulneraciones de derechos humanos. Cuando hablamos del tema del trabajo, sabemos que existe el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna, el derecho al acceso al agua, el derecho al debido proceso. Y bueno, realmente existe una gran gama de criterios de las cuales la Defensoría del Pueblo pues, inicia sus investigaciones a través de una resolución. Dentro del mismo emitimos oficios a las instituciones para conocer esos fundamentos que contemplaron. La licenciada puso un ejemplo muy claro y es uno de los mayores casos que maneja la Defensoría del Pueblo en estadística, y es las instituciones de las personas con discapacidad y con enfermedades crónicas degenerativas, de las cuales existen normas, las cuales las empresas privadas e instituciones deben adaptarse en un procedimiento para realizar dichas instituciones. La Defensoría del Pueblo emite un oficio, las instituciones fundamentan en reiteradas ocasiones el tema de la libre remoción y nombramiento, que es uno de los temas muy discutidos entre Defensoría del Pueblo e instituciones que realizan estos actos administrativos, ya que se les olvida que existen leyes que brindan protección laboral a las personas con discapacidad y enfermedades crónicas degenerativas para brindar el equiparamiento y esas oportunidades de estos grupos vulnerables. Y aunque no lo creamos, pues estas instituciones reafirman ante la Defensoría del Pueblo su decisión sin ninguna intención de resolver o arreglar estos actos administrativos que han violado los derechos humanos. Conlleva a que la Defensoría del Pueblo emita un criterio a través de una resolución final, como le manifestamos, a la cual le denominamos una condena moral por vulneración de derechos humanos, y aunado a ese resuelto de la resolución final de la investigación, damos una recomendación. También, como indicó la licenciada Alicia Santamaría, pues no tenemos una resolución jurisdiccional como la puede emitir un juzgado de la Corte Suprema de Justicia, que debe ser ejecutable incluso al momento de su notificación, pero nos reposamos en la parte moral, en la documentación de la vulneración del derecho humano, y posteriormente procedemos a una condena moral, y la cual incluimos en un informe anual presentado ante la Asamblea Nacional de cuáles son esas instituciones que han vulnerado los derechos humanos, los funcionarios, y al mismo tiempo también brindamos esos informes a los organismos internacionales de derechos humanos. Cualquier persona natural o jurídica puede acudir a la Defensoría del Pueblo. No será impedimento la minoría de edad, la discapacidad, el internamiento en centros penitenciarios o psiquiátricos, ni la situación de dependencia o sujeción a la administración pública o los órganos del Estado. Todas las actuaciones son gratuitas y no requieren de abogados. Ante la Defensoría del Pueblo no requerimos que los usuarios, pues, realmente la gran parte que viene a la Defensoría del Pueblo no conoce cuáles son sus derechos humanos, y es el rol de la Defensoría del Pueblo orientarlos. Primero, conocer el hecho y buscar las normas nacionales e internacionales que le faculten al poder defenderse ante estas instituciones. Por lo tanto, no requerimos de que los usuarios pues ya vengan con un conocimiento sobre el derecho. Más bien, la Defensoría del Pueblo cuenta con un centro de orientación ciudadana que se realiza a través de correo electrónico, vía telefónica, y
personal. Y bueno, los teléfonos, el 500-9800 es la línea a nivel nacional. Posteriormente de ahí lo estarían remitiendo a las oficinas regionales para darle seguimiento al caso, ya que cada provincia cuenta con una oficina regional para poder abarcar la gran población de las cuales pues, se les está vulnerando los derechos humanos. En temas de grupos en condiciones de vulnerabilidad, es muy importante destacar que por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas, pueden sufrir vejaciones contra sus derechos humanos. Vejaciones, pues nos referimos al maltrato. Destacaba la licenciada Lacey Santamaría que realmente estos grupos vulnerables, por ejemplo, las poblaciones indígenas, sabemos que existen convenios como el convenio 169, existe la ley 42, modificada en la ley 15 del 2016 que modifica la ley 42 de equiparamiento de oportunidades con las personas con discapacidad. Anteriormente, suponiendo en el año 2000, 2005, los estudiantes universitarios, escuelas, centros educativos o las personas en empresas privadas requerían horas adicionales por su condición de salud, poder continuar un tratamiento médico. Entonces, en esa ley realmente necesitaba integrar normas, nuevos procedimientos para que las personas pudieran ampararse ante una ley y no se les descontaran sus días de vacaciones, no se les descontaran, no se les integraran ausencias por presentarse a citas médicas, o al mismo tiempo pues les descontaban los 18 días de incapacidad que generalmente cuentan todos los funcionarios administrativos anualmente. Entonces, esta ley 15 prácticamente viene a actualizar esas necesidades que habían quedado ausentes cuando se creó la ley 42. Incluso en el tema que estamos hablando de las personas, del derecho a las personas con discapacidad, principalmente en centros educativos, se adicionan artículos como el artículo 29 en la ley 42 de 1999, y se la cito brevemente, donde en el artículo 29 de la ley 15 de 2016 establece en su título que los padres, madres, acudientes o encargados de los estudiantes con discapacidad se le garantizará el derecho de participación en la selección, planificación, ubicación, reubicación, organización y evaluación de los servicios educativos que participan sus hijos en los distintos servicios oficiales y particulares de educación básica, general y media. ¿Qué quiere decir esto? Anteriormente en los centros educativos como primaria, secundarias, realmente casos cuando los niños, las niñas presentaban una discapacidad intelectual, por poner un ejemplo, remitían al estudiante a una comisión a la cual era integrada por psicólogos, docentes, profesores del plantel, para poder conformar un informe psicopedagógico que brindara una recomendación para que se pudiese implementar una adecuación educativa en base al diagnóstico. Pero no podemos recomendar como funcionarios, en estos casos, si tratamos un tema de esta comisión, hay un deber inicial de la persona a la cual tiene esta discapacidad, porque así como existen derechos, existen deberes. El deber principal de toda persona que cuenta con una discapacidad, ya sea en centros educativos o en empresas privadas o públicas, es presentar ante sus docentes, profesores, jefes inmediatos, el diagnóstico que certifica la condición de la cual esta persona requiere una adecuación no solamente educativa, sino también laboral. Porque realmente, si esta persona no presenta este diagnóstico, la institución no puede estar informada de cuál es el procedimiento a seguir y qué derechos deben de garantizarle. Porque podemos manifestar que tenemos una discapacidad, pero si no, tenemos el deber de informar a través de, ya sea una copia de nuestro diagnóstico, a través de un médico especialista, o incluso hasta seguridad laboral, cuando se habla en temas de discapacidad laboral, por ejemplo, a las personas que tienen limitaciones físicas, una discapacidad en alguna de nuestras partes externas, extremidades,
sabemos que existen recomendaciones, pero incluso en esa continuidad laboral recae nuestra salud, por lo que incluso hasta el Departamento de Salud, Seguridad Ocupacional, dentro, eso está establecido en cada centro, en cada policlínica, también puede brindar recomendaciones para que se puedan garantizar en base a la ley 42 del mismo, pues, y la ley 15. En el tema esto conlleva que no todas las personas, y tenemos que ser muy conscientes de esto, no todas las personas, a pesar de que estas leyes ya han sido ratificadas, conocen sus derechos y cuentan con esta discapacidad que los protege. Y es cuando realmente nos llega a la Defensoría del Pueblo, me está sucediendo esta situación, yo tengo derecho. Entonces nos pone a analizar, nos pone a tener una visión general de cómo se está garantizando no los derechos humanos en la provincia de Chiriquí. Tengo un caso, por respeto y ética no mencionaré la institución y el nombre, pero recuerdo a una persona que atendí hace unos años y me manifestó, a mí me destituyeron de la institución donde laboraba, soy paciente de cáncer, ¿qué derecho tengo? Y cuando verificamos la resolución, las reconsideraciones que presentaron, pues habían sobrepasado más de los 120 días, por lo cual había prescluido en la parte del procedimiento administrativo poder ejercer esos recursos de reconsideración y posteriormente elevarlo, así sea hasta ante la sala tercera de lo contencioso administrativo y demandar al Estado por el incumplimiento de sus derechos constitucionales, y se había prescrito sus derechos. Entonces, eso nos mantiene a la Defensoría del Pueblo a crear capacitaciones como las que estamos brindando el día de hoy para concientizar y al mismo tiempo orientar no solamente a los docentes y estudiantes, sino a que ustedes sean ese canal de mecanismo de comunicación para llevar a sus amigos, a sus familiares, conocidos, y ejercer ese rol como defensores, porque cada persona que maneja sus derechos constitucionales tiene la herramienta para no solamente defenderse a sí mismo, sino defender a los demás. Entonces, todo esto conlleva a que la Defensoría del Pueblo mantenga su objetivo de promover los derechos humanos y, bueno, grupos en condiciones vulnerables mencionadas anteriormente, personas con discapacidad, las mujeres, niños y niñas, personas privadas de libertad, personas adultas mayores y minorías sexuales, pueblos indígenas, personas con VIH-Sida, trabajadores y personas migrantes. Es importante destacar, antes de salirnos del grupo en condiciones de vulnerabilidad, indicarles de que la Defensoría del Pueblo garantiza los derechos humanos no solamente de los panameños, sino toda persona que esté dentro del territorio nacional, se le deben respetar los derechos humanos. La licenciada Mónica, disculpa, la licenciada Lice Santamaría señaló que las personas privadas de libertad, el único derecho que pierden es el derecho a la libertad. Por lo tanto, la Defensoría del Pueblo debe estar en constante vigilancia, sin esperar que los familiares presenten quejas, sino visitas semanales a estas instituciones para ver el cumplimiento del derecho al acceso a la salud. Ellos también tienen el derecho a la educación, por citarles a un grupo vulnerable también. Otro ejemplo puede ser el tema de las personas migrantes, que hoy en día estamos viviendo una situación, no solamente en Panamá, las noticias nos señalan de que a nivel nacional, muchas personas migrantes en todos los países del mundo han quedado estancadas, sin dinero, sin acceso a la salud, y es preocupante, porque hay países que no cuentan con los recursos o los presupuestos para poder atender a esta población. Y bueno, realmente Panamá no puede escapar de ello. Aquí hay población de personas migrantes y todos lo conocemos, de los cuales la Defensoría del Pueblo también realiza visitas semanales y visitas periódicas para conocer si estas instituciones están garantizando el derecho al acceso a la alimentación, a la salud, porque hay niños en estas poblaciones, hay personas con discapacidad que requieren una continuidad de tratamiento médico.
y producto de esta situación de pandemia, debemos estar muy anuentes a que estos derechos no sean limitados y tampoco se les obstaculice por el simplemente hecho de no ser panameños, porque son personas migrantes, tienen derechos inherentes, de los cuales al nacer se les debe garantizar inicialmente el derecho a la vida. Continuamos hablando un poco del tema sobre los derechos humanos. Habíamos hablado que los derechos son inherentes en las personas. Desde el momento en que nacemos tenemos el derecho a la vida y progresivamente sabemos que va generándose derechos como a la alimentación, a la educación, en el tema de la discriminación, acceso a algún tipo de derecho, servicio u oportunidad. Recuerdo hace 2 años cuando brindé un seminario titulado Inserción laboral de las personas con discapacidad. Hoy en día se habla de que en todas las instituciones deben garantizar adecuaciones laborales para estas personas, pero en muchos casos los mismos les restan responsabilidades y son considerados por ellos mismos como que no pueden brindar un desarrollo a la empresa o a las universidades o a los colegios, por lo tanto consideran ser discriminados. Entonces, debe haber adecuaciones para todas estas personas que cuentan con una discapacidad y no limitarlos, porque realmente no debemos caer en el prejuicio de que porque una persona con discapacidad, ya sea un estudiante, por poner un ejemplo, cuenta con una discapacidad intelectual, no podemos caer en ese prejuicio de indicar, esta persona pues me está pidiendo una adecuación para pasar fácilmente la universidad, por ponerles un ejemplo. No, todo lo contrario. Si esta persona cumple con su deber de notificar su diagnóstico, inicialmente el profesor debe guardar un grado de confidencialidad dependiendo del grado de discapacidad. Posteriormente realizar las ecuaciones, apoyarse con los psicólogos de sus centros educativos y brindarles a estos estudiantes una adecuación que les permita un desarrollo igualitario a los compañeros para no sentir una discriminación o que haya un prejuicio entre los docentes, personal administrativo o estudiantes de que se está favoreciendo. Todo lo contrario, las leyes respaldan las adecuaciones extracurriculares y se contempla en la ley 15 que posteriormente el licenciado Franklin, que nos sentimos orgullosos que siempre, licenciado, usted nos apoya en todas las capacitaciones. Hace unos meses estuvimos en un seminario en la UTP y usted nos ha brindado siempre su colaboración. Quiero resaltar a todos los estudiantes que están presentes y docentes. El licenciado Franklin cuenta con una discapacidad, pero no lo ha limitado, todo lo contrario. Tiene los conocimientos, al igual que cualquier oficial de la Defensoría del Pueblo, en promover, garantizar y investigar hechos que contemplen vulneración de derechos humanos. Eso nos conlleva a la reflexión de que la garantía de los derechos humanos va a permitir el desarrollo social, económico, dentro de los centros educativos. Posteriormente, tenemos que preguntarnos, cuando conocemos los servicios de la Defensoría del Pueblo, es ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra la garantía de los derechos humanos? Recordemos, como lo mencionó la licenciada Lacey, existen leyes. No solamente en Panamá la Defensoría del Pueblo fundamenta una vulneración a través de las leyes o normas nacionales, sino también de las normas internacionales. ¿Por qué? Porque los grupos vulnerables, dependiendo el mismo, siempre van a ser progresivos, siempre van a nacer nuevas necesidades. No hay mejor ejemplo que la ley 15 que modificó la ley 42, consideró de que progresivamente estuvieron habiendo fallas, por lo que conllevó actualizar a través de Gaceta Oficial pues, una reforma a través de la ley 15 de 2016. Eso quiero que lo tengamos presente hoy y siempre, que los derechos humanos siempre serán progresivos. Siempre nacerán nuevos grupos vulnerables de los cuales, independientemente de que el Estado no ratifique leyes que los protejan, pues existen leyes internacionales, planes o programas dirigidos a la sociedad civil para sensibilizar sobre la realidad de estos grupos
es una de las prácticas que estamos realizando. Eh, esos grupos o sociedades civiles, pues, como ustedes, en la sensibilización sobre el tema de los derechos humanos. Por citarles algunas normas que el compañero Franklin más adelante pues, les ampliará referente a los mismos, la ley 42 que hemos estado hablando el 27 de agosto de 1999, posteriormente se modifica la ley 15 del 31 de mayo de 2016, existe también la ley 59, que equipara o adopta normas de protección laboral para las personas con enfermedades crónicas, degenerativas e involutivas. Aquí hay que resaltar que los grupos, personas con cáncer entran dentro de la protección de la ley 42 y la ley 59, porque si tiene una enfermedad degenerativa, obviamente le va a causar discapacidades, de los cuales pues los médicos tratantes determinarán cuáles son esas afectaciones. Bueno, posteriormente, antes de culminar, sí quisiera resaltar, licenciada Rosalinda Samaniego, agradecer que nos mantenga siempre en la participación con estas capacitaciones de derechos humanos porque debe ser constante y es lo que usted pues está iniciando y queremos a nombre del Defensor del Pueblo, el licenciado Eduardo Lebrán González, agradecerle a la Universidad Autónoma de Chiriquí que nos incluya en estos temas de sensibilización y promoción de los derechos humanos y recordarle a cada estudiante, docente administrativo, o si dentro de esta reunión, pues, no hay estudiantes, sino también parte de la sociedad civil, recordarles que la Defensoría del Pueblo está a la disposición para atender sus quejas y no solamente presentar quejas, también orientarles, solicitar capacitaciones y utilizar estos medios de comunicación que nos facilitan hoy en día abarcar una mayor cantidad de población en temas de capacitación y al mismo tiempo pues cumplir nuestro objetivo principal, que es garantizar, promover los derechos humanos. Licenciada Rosalinda. Muchas gracias, licenciado Miranda, por su participación. Y a continuación, la siguiente pregunta. Si una persona con discapacidad viaja en un transporte público y sufre una leve agresión de un individuo, ¿se puede proceder legalmente contra el agresor? Ok, vamos a resaltar nuevamente la pregunta. Si una persona con discapacidad dentro de un transporte público sufre una agresión, la pregunta recae sobre cuál sería el procedimiento para garantizar el derecho humano de esta persona. Bueno, debemos entender que si es entre particulares el conflicto, hoy en día fue creado, dependiendo el grado de lesión, inicialmente debe realizarse a través de la Casa Comunitaria de Paz. Un juez de paz determinará si producto de la lesión debe remitirlo a medicatura forense para determinar si las lesiones contemplan, porque hay un tema, cuando las incapacidades producto de una lesión, el médico forense contempla que dentro de los primeros 30 días va a tener una recuperación, se mantiene a través de investigaciones y debido proceso por parte del juez de paz del corregimiento al que resida la persona, perdón, donde se dé la situación de agresión. Si el medicatura forense señala que las lesiones abarcan más de 30 días, una recuperación, estaríamos hablando de una competencia por parte de Fiscalía para la recepción de la denuncia y posteriormente ya estaríamos hablando de otra competencia y otras sanciones penales de las cuales la persona pues tendrá derecho a llevar este procedimiento. Como Defensoría del Pueblo, en su momento, si atendemos a una persona que nos indica que ha sido agredida, nuestro trabajo y nuestro compromiso es brindarle el acompañamiento a esta institución para que se le reciba la orientación y la denuncia y posteriormente él pueda manejar los canales competentes para resolver este caso. Si es un tema, por así decirlo, aunque no viene en la pregunta, si estamos hablando que miembro del transporte, en este caso un conductor o el transportista, agreda a una persona con discapacidad o en su caso no le garantiza sus derechos humanos, estaríamos hablando de que estarían dos instituciones para atender el caso. Inicialmente, si la persona cuenta con una lesión, definitivamente tiene que ir al juez de paz inmediatamente para que le brinden
una evaluación medicatura forense para evaluar primeramente pues las lesiones. Posteriormente, en el tema contra el conductor del servicio de transporte público, la denuncia debe presentarla en la ATT y posteriormente la Defensoría del Pueblo puede brindarle acompañamiento en observación como garantía de la admisión de su denuncia y el seguimiento en cuanto al debido proceso de la denuncia para que ese expediente no quede archivado porque se da en muchos casos y posteriormente, bueno, de ahí la Defensoría del Pueblo evaluará si la institución está cumpliendo o no su rol de garantizar la ley 42, la ley 15, en cuanto al miembro del transporte público. Ajá. Siguiente pregunta. ¿Una persona con discapacidad que comete un delito puede ser juzgado legalmente? Ok. Recordemos inicialmente, como lo manifesté anteriormente, del hecho de que tengamos una discapacidad no quiere decir que podamos realizar algún acto, ya sea en contra del reglamento administrativo o en contra de los derechos humanos de otras personas. Pero si bien es cierto, existen discapacidades mentales de las cuales las personas, primeramente los jueces en su momento, ya estaríamos hablando de un tema en una competencia penal. Ya no estamos hablando de casos comunitarios, estamos hablando de temas penales, temas de fiscalía. Realmente, inicialmente, una vez presentada la denuncia por parte de, ya sea de los familiares o conocidos de esta persona, el oficial encargado de llevar el caso, en este caso un fiscal, debe de rectificar la condición médica de esta persona y determinar si realmente contiene una condición que le impida tener control de sus actos. Cito un ejemplo de las personas psiquiátricas. Pero son evaluadas por los fiscales y deben de estar debidamente certificadas por médicos idóneos, de los cuales pues ya los fiscales tomarán un criterio de las cuales estas personas deberán ser juzgadas. No sería un criterio por parte de la Defensoría del Pueblo indicarles si puede o no ser juzgadas, ya sería por parte y competencia de un fiscal. Reiteramos nuestro agradecimiento al licenciado José Luis Miranda y le damos la bienvenida al licenciado Franklin Joel Morales, quien labora en el Departamento de la Asesoría Legal de la Secretaría Nacional de Discapacidad, CENADIS. Buen día a todos los participantes. A mí siempre me gusta iniciar con un texto bíblico, ¿verdad? Eso es como es mi, porque allí siempre encontramos una enseñanza. ¿Me pueden escuchar, verdad? Sí, licenciado, lo escuchamos perfectamente. Sí. Bueno, ok, gracias. Vamos a leer la primera diapositiva. Y le rogó diciendo, si quieres puedes limpiarme, ¿verdad? Entonces, extendiendo la mano, le dijo, sí, quiero ser limpio. Este es un texto bíblico que nos enseña, nos da una enseñanza bastante particular y aplicable a la vida de las personas cotidiana. Con discapacidad. 218. A la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque allí nosotros encontramos algo que se da a diario. Si nosotros podemos notar en ese texto bíblico, habían dos situaciones. Una de que la persona tenía esa intención, esa voluntad de querer ser sanado, ¿verdad? Y por el otro lado de nuestro Padre Celestial en acceder a esa petición. Entonces, ¿cómo aterrizamos, cómo se da esto en la vida diaria? En donde nosotros podemos tener toda la voluntad del mundo, pero si de la otra parte no existe lo mismo, esa voluntad de querer ayudarnos, entonces no se va a dar ese resultado, ¿cierto? Entonces eso se da en la vida diaria, ¿verdad? Y a veces nosotros nos convertimos en obstáculos en vez de facilitar las cosas. Eso por un lado. Entonces tenemos en la siguiente diapositiva los antecedentes de la persona con discapacidad. Ya anteriormente estábamos escuchando a la licenciada Mónica, a la licenciada
se me olvida su nombre, La licenciada Lacey Santamaría. Lacey Santa María, gracias. Ya compañero José Luis, hablar sobre los cambios que se han dado, ¿verdad? En nuestro estado. Recordando pues que la condición de discapacidad, o por decirlo así, las discapacidades no vienen desde ahora. Ya en tiempos remotos existían distintos tipos de discapacidades, solamente que eran vistos de otro punto de vista. Entonces, por eso que en los antecedentes de las personas con discapacidad encontramos que los estados han estado, por decirlo así, luchando para mejorar y perfeccionar las leyes a favor de las personas con discapacidad. Han ido modificando eso, como antes escuchaba, ¿verdad?, cuando estaba conectado, sobre la ley 16 y entre otras leyes, la ley 15, la ley 59, ¿verdad? Tenemos un sinnúmero de leyes. Entonces, cada una han ido siendo moldeadas y modificadas a fin de responder a esas necesidades. Y no se escapa a esto, pues, lo que es la situación de discapacidad en Panamá. Y recordando también que Panamá es parte de ese convenio donde todos los estados se comprometen a cumplir con eso. En específico, o en este tema en particular, en la parte de educación. Es por eso que entonces, y acordándome de una anécdota de ayer, donde una persona de recursos humanos me preguntaba a mí, porque yo le estaba dando seguimiento a un caso de despido, y ella me preguntaba que qué SENADI tenía que ver con eso. Y yo le digo, pero si SENADI es la Secretaría Nacional de Discapacidad, es la que tiene que ver con toda esa materia. Entonces ya ahí le hicimos una docencia, pues, y ya pudo conocer un poquito más de nuestras funciones, pero así lo vemos día a día. Las personas desconocen el tema o no saben cómo se aplica, ¿verdad? Entonces, día a día hay que enfrentarse a ese tipo de personas. Bien. En la siguiente diapositiva. Es por ello que el Estado ha promovido y fortalecido el diseño de políticas públicas. 4418. Ajá. En la siguiente diapositiva, nosotros tenemos acá los tipos de discapacidades, ¿verdad? Podemos distinguir discapacidades de tipo. Tenemos discapacidad de tipo visual, visceral, auditiva, intelectual y, como antes mencionaba el compañero José Luis, existen ahora lo que está de moda, las enfermedades crónicas, el cáncer, la diabetes, ¿verdad? Eso se ha venido disparando de un tiempo para acá. Obviamente una diabetes como tal no es una discapacidad, pero si ya es una diabetes tipo 1, tipo 2 y no se controla a tiempo, obviamente va a ocasionar una discapacidad que va a incurrir en ir mejorando la condición de la persona. Ya viene lo que es la amputación, viene lo que es pérdida visual, ¿verdad? Y entre otros tipos de enfermedades que se van desencadenando allí, que obviamente van poniendo a la persona en una situación de vulnerabilidad. Correcto. 6. Acá entonces tenemos utilizadas hacia las personas con discapacidad. 618. Ajá. Tenemos un cuadro, ¿verdad?, donde hacemos distintivo a las terminologías que se utilizan a las personas con discapacidad. Miren, es algo muy común que se da todos los días. Y yo no sé por qué anteriormente, bueno, hemos ido evolucionando. De herramientas de acceso al igual que rápido. otros países, nosotros hemos ido desarrollando normas, desarrollando diferentes tipos de ambiente. Pero yo noto aún que lo que son las terminologías hacia las personas con discapacidad, eso no se ha mejorado. Seguimos como que en el tiempo antiguo, que se decía, por lo menos veía a una persona con discapacidad en la calle y decía
por decirle algo, una persona con discapacidad visual y le dice cegato, o ves una persona con pérdida auditiva y le dice el mudo. ¿Me explico? Entonces, esas terminologías con los cambios que se han ido haciendo y las modificaciones en las leyes también han ido variando. La discapacidad, según la ley 15, es un término que evoluciona. La discapacidad va evolucionando, porque a medida que van pasando los años, van cambiando, como esto de lo que le explicaba de las enfermedades crónicas, van evolucionando y obviamente así va cambiando también lo que es su definición, ¿verdad? 8. Son derechos Entonces, inherentes a todos pero en los la seres vida humanos, social, en la vida sin práctica, distinción alguna de no nacionalidad, lugar se de da ese residencia, cambio. sexo, origen nacional o Aún se étnico, siguen utilizando color, por allí religión, esas terminologías, lengua y a veces o usted lo cualquier escucha otra también de los condición. mismos Como garantes de profesionales, derecho ¿verdad? tenemos Docentes emoticonos para universitarios sonriente. que utilizan esa 8.18. terminología. Entonces, ya nosotros debemos ir cambiando ese pensamiento. Mire, yo sé que no es fácil, ¿verdad? El tema de, cuando se me pidió que hablara de adecuaciones curriculares, yo dije, caramba, este tema es bastante amplio y bastante polémico también, porque no es fácil. No es fácil estar entre una parte y la otra. Pero, como le decía, no es fácil estar entre una parte y la otra, pero sí se deben ir haciendo esos cambios. Entonces, yo vine y planteé, yo le digo, aquí lo que podemos hacer es, ellos tienen la formación académica, tienen la metodología, porque los docentes saben cómo, ellos saben cómo adaptar su materia, ¿no? ¿Qué les falta? Según lo que yo veo, voluntad. Voluntad y el querer apoyar a esa persona, como decía el compañero José Luis, no regalarle la nota, porque no se trata de eso, ¿verdad? Y yo soy un vivo ejemplo de que yo fui estudiante de la UNACHI, pasé por esa etapa, y el profesor que a mí me ponía una F, una D, una C, obviamente es porque no me la ganaba. Digo, perdón, es porque me la ganaba. Y si me ganaba una B, es porque me la ganaba, pero no me la regalaba. Entonces, a eso debemos ir orientando nuestro conocimiento a medida que van pasando los tiempos y van evolucionando las leyes. Los derechos humanos, tenemos acá en la siguiente diapositiva, como lo dijo el compañero Enante y la compañera, no son más aquellos que nos pertenecen a todos esos mismos derechos. El derecho a la salud. El derecho a la salud de una persona con discapacidad no es el distinto al del derecho a la salud de José Luis o de la licenciada Mónica. Es el mismo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué va a hacer la diferencia en cómo vamos a darle la atención a esa persona con discapacidad? Porque obviamente ya tiene una condición. ¿Me explico? Entonces, no es nada distinto, no es un derecho distinto, y muchas personas preguntan a veces, pero que las personas con discapacidad tienen más privilegios, y la Constitución dice que no hay fuero ni privilegio. Es cierto. Entonces, pero ¿por qué los estados han ido modificando las leyes? Porque no se respetan esos derechos. ¿Ve? En todos los ámbitos, no solamente en el de la educación, sino en el laboral, que antes lo escuchaba por ahí que lo mencionaban también, y eso se está dando ahora bastante después de la pandemia. ¿Cómo se da eso? El derecho a la accesibilidad, eso también va enlazado con el derecho a la educación, y es un tema bastante amplio. Entonces, yo cuando estaba haciendo la diapositiva, yo, caramba, ¿qué meto aquí? ¿Qué no meto? Porque todo es interesante. Todo me parecía interesante a mí, y es porque el tema es bastante amplio, no es tan fácil. Hablar de educación y hablar de accesibilidad y hablar de salud, ¿verdad? En lo que es el ámbito de la discapacidad no es tan fácil.
porque ya lo explicaba la licenciada adelante, cuando usted va al centro de salud y le dan la atención, pero no le garantizan ese derecho de, por lo menos, si va a un silla de ruedas, por poner un ejemplo, y esa persona la atienden por allá como el número 20. Imagínese lo que tener la condición, usted está sentado en esa silla de rueda allí y esperando. ¿Ustedes se imaginan eso? Y antes yo no me lo explicaba y teniendo una condición yo no caía en cuenta, pero después me puse a pensar y analizar y me di cuenta porque un día parado en una fila, en un banco, o sea, ya yo estaba, por decirlo así, aburrido, porque una persona que ve se puede distraer mirando otras cosas, ¿no? En la fila. Pero una persona que no ve, imagínese, estaba yo parado allí y definitivamente ya estaba bien aburrido porque no tenía nada que ver. ¿Me explico? Entonces comprendí y entonces caí en cuenta el por qué ese privilegio. Licenciado ¿Ve? Franklin, Dígame. ¿me escucha? Que, Sí, licenciado Franklin, usted mil disculpas, pero no hemos extendido en el tiempo y nos quedan 5 minutos porque va a iniciar otra conferencia. Entonces, nos quedan 5 minutos y recuerde que la siguiente jornada empieza a las 2 de la tarde. correcto. Y Ajá, entonces, mil gracias, licenciado. ok. Adelante, licenciado licenciado. José Miranda, no se preocupe. Bueno, continuando con la capacitación mientras esperamos al licenciado Franklin, una de las leyes que me gustaría que todos los presentes en esta capacitación pues mantuvieran siempre en conocimiento, es uno de los artículos que modifica la ley 42 de las personas con discapacidad, y para que puedan apuntarlos también de conocimiento en un momento de consulta. La ley 15 del 31 de mayo de 2016, en su artículo 54, establece, donde se adiciona el artículo 45, detalla: la persona con discapacidad, padres, madres, tutor o el representante de la persona con discapacidad no podrá ser despedido, destituido ni desmejorado en su posición o salario, salvo que el empleador o superior acredite con antelación una causal establecida en la ley que justifique la terminación de la relación laboral. En la ley 42, la primera ley que inicia el tema de protección de las personas con discapacidad, como yo les manifesté en su momento, solamente equiparaba a la persona que tenía la discapacidad. ¿Qué generaba esto? Que se estuvieran destituyendo a personas que eran tutores, madres o responsables de una persona con discapacidad y no pudieran en una reconsideración fundamental que tal acto administrativo violentaba sus derechos humanos por el simplemente hecho de no ser personas con discapacidad. Pero ¿qué sucede en un caso, por así decirlo, cuando un profesor es destituido o un personal administrativo de una universidad? En este caso tiene un hijo con una discapacidad. Conocemos de que su condición laboral le permite primeramente tener un acceso a la salud a través del seguro que es descontado a través de su salario. Posteriormente, la compra de medicamentos y la alimentación que consideran los médicos tratantes en el término de su tratamiento se le debe de garantizar a este familiar. Entonces, en su momento, aunque no lo creamos, no fue hasta el año 2016 que las autoridades reconocían que los derechos humanos de las personas con discapacidad ya había progresado y no se había actualizado. Contemplar de que estas personas que son padres, madres y tutores también tenían un derecho a no ser destituidos, porque hoy en día se utiliza mucho el tema de la institución de libre remoción y nombramiento por el simplemente hecho de establecer en un glosario que todo servidor público se le puede ser removido a través de este fundamento, pero debe de contemplarse la ley 59 y la ley 15 hoy en día, donde permite que estas personas primeramente deben de notificar a sus jefes inmediatos
la discapacidad de sus familiares para que recursos humanos manejen el expediente si existe o no un fundamento o una condición legal que se impida destituir a través de una libre remoción y nombramiento. Si no, posteriormente, este artículo busca más que nada garantizar una norma donde, independientemente de que usted sea persona con discapacidad o no, debe de dejarse regir por una norma de la institución y poder cumplir las normas y reglamentos que establecen, porque del hecho que seamos una persona con discapacidad no quiere decir que vamos a hacer lo que querramos en la institución, faltar, no, todo debe ser debidamente documentado. Si usted tiene una cita de su hijo en su médico especialista, usted tiene que solicitar su certificado de asistencia que estuvo con su familiar y posteriormente entregarlo a recursos humanos o jefe inmediato para que sea integrado en el expediente. Y todo ello, el día de mañana, si a usted le presentan un memorando o abren un proceso disciplinario por estar ausente tales días, usted pueda poder defenderse de que usted cuenta con los documentos y los aportó, y para poder entonces apegarse al artículo 54 y manifestar: no me pueden abrir un proceso disciplinario de ausencia porque yo notifiqué cuando asistía a estas asistencias médicas a mi familiar, y posteriormente son casos que se dan hoy en día y se siguen dando, y uno de las mayores quejas que maneja la Defensoría del Pueblo, y es que los padres no se les permite. Ahora, esta ley, incluso aparte de estas normas o procedimientos, establece de que los padres deben en su momento facultarles 144 horas para que puedan estar, tanto la persona con discapacidad o el familiar tutor de la persona con discapacidad, estar en las debidas asistencias a los tratamientos médicos, otorgarle un periodo de 144 horas que no deben de afectar sus 18 días de discapacidad anual o afectar los días de vacaciones, o sea, que se les descuenten, porque realmente esta ley busca más que nada ampliar esa intervención de los tutores o las personas con discapacidad al momento de tener recaídas de salud. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad, a una persona que no tiene discapacidad, los rendimientos, las condiciones de salud no podemos compararlas, ¿sí? Porque las personas con discapacidad van a tener recaídas producto de sus condiciones, y es por eso que esta ley, en la reforma de la ley 15, amplía 144 horas para que las personas puedan asistir a los tratamientos médicos o acompañar a sus familiares a los tratamientos médicos. Los trabajadores con discapacidad gozarán de estabilidad laboral, por lo que sus empleadores deberán asegurar su inclusión en la planilla laboral permanente a la empresa o institución correspondiente una vez hayan aprobado el periodo probatorio. Muy agradecida con todos los estudiantes de la Facultad de Derecho, de Investigación Criminal y Seguridad, con los docentes, de parte del decano Rubén Cabrera, la vicedecana Lilibet Casasola y de nuestra rectora Etelvina Medianero de Bonaga. Le da muchas gracias por haber compartido la primera capacitación de jornada de derechos de las personas con discapacidad, y muchas gracias a la Defensoría del Pueblo por acompañarnos en esta primera jornada. Los esperamos, si gustan, en la segunda jornada, que empieza a las 2 de la tarde. Que tengan un excelente día. Bendiciones. Saludos. Saludos, hasta luego.